Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de las escuelas bíblicas de adultos. Que el Señor le bendiga en este día sábado 27 de mayo 2023. Vamos entonces al tema de hoy que nos corresponde. El tema de hoy es Elías y Eliseo. Todos sabemos quién es Elías. Elías, un gran profeta de Dios, uno de los más grandes profetas de Dios. Y Eliseo, un servidor, o el sucesor, ¿cierto? Otro gran profeta de Dios, el cual pidió una doble porción de su espíritu. Elías estuvo, todos sabemos que él vino en un tiempo muy horrible para Israel, donde el rey que estaba allí era un hombre caído de la gracia de Dios, que fue Acab. Y este hombre que llegó allí al gobierno a reinar sobre Israel en esos días, hizo una alianza política y se casó para fortalecer su reino con una pagana que era Jezabel, una profetisa falsa. Esta alianza, así que había una una gran corrupción en esos días de Elías, donde estaba Acab y Jezabel. Jezabel, sabemos, ¿cierto? Esta profetisa falsa que derribó los altares del Señor y levantó altares a los falsos dioses, al paganismo, a la idolatría y llevó al pueblo de Israel a una gran idolatría. En ese tiempo fue que Elías allí, ese gran profeta de Dios, ese hombre robusto, fuerte, vigoroso, que se paró en contra del sistema que había en ese día, el sistema corrupto de ese día, se paró contra Acaz, contra Jezabel y contra todas esas prácticas incorrectas, erradas y completamente en contra de Dios. Ahora, este tema, ¿cierto? Elías y Eliseo. Vamos entonces ahora también, me gustaría poder decir que Dios le agradó tanto el ministerio de Elías, este espíritu de Elías, que lo podemos ver en la Biblia, tener 5 manifestaciones del ministerio de Elías. La primera vez lo tenemos en Elías el Tifita, ¿verdad? Que es en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17:1. Y después lo vemos una doble porción del espíritu de Elías en el ministerio de Eliseo. Lo encontramos allí en el Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Por tercera vez tenemos la manifestación del ministerio de Elías en Juan el Bautista y lo encontramos allí bíblicamente en el libro de Isaías 43, en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 1 y también está allí en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 17. Y por cuarta vez vemos este gran ministerio, el espíritu de Elías, lo vemos en otro hombre que, cierto, fue nuestro precioso hermano William Marion Branham. Y está allí en Malaquías capítulo 4, versículo 5. También lo podemos identificar allí en el libro de Mateo, el capítulo 17, versículo 10 al 11, en Lucas 17:30 y en Apocalipsis 17. Y por quinta vez, porque 5 manifestaciones del Espíritu Ministerio de Elías sobre la tierra, lo vemos allí en Apocalipsis, el capítulo 11, donde nos habla de los 2 testigos, que es la gran tribulación, los 42 meses, los 1260 días, que son donde estos 2 profetas, estos 2 testigos profetizan a Israel, que son Moisés y Elías. ¿Por qué son Moisés y Elías? Porque las obras que ellos hicieron y que están allí son las mismas obras que hicieron Moisés y Elías. Así que tenemos 5 manifestaciones del espíritu de Elías a través de todo el tiempo de la humanidad. Y 5 en la numerología de Dios es gracia. Así que la gracia de Dios. Ahora, cuando dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, este espíritu de Elías, ¿cierto? El ministerio de Elías, este era el espíritu de Cristo,
porque el espíritu de un hombre no puede venir sobre otro hombre, pero este era el espíritu de Dios, el espíritu de Jesucristo, ¿cierto? Que vino de Elías a Eliseo, de Eliseo a Juan el Bautista, de Juan el Bautista a Malaquías 4:5, el hermano William Martin Branham, y por quinta vez allí a Elías, allí para los hermanos, para los judíos, donde ese ministerio, ¿cierto? Son los que traen y abren el sexto sello, que es el tiempo de la gran tribulación, y donde rescatan y sellan a esos 144,000 judíos que son de las 12 tribus de Israel. Vamos entonces a tomar esta escritura para sentar las bases. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 a 21, que fue el llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Ahora, en esta clase de Elías y Eliseo, queremos tomarlo como un tipo de Cristo y su iglesia, de Cristo y su novia. Aún, ¿cierto? Se parecen los nombres, Elías y Eliseo. Así que vamos a hablar de Elías, tipo de Jesucristo, y Eliseo, tipo de la novia, de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí en este llamamiento es lo que Dios hizo con nosotros. Eliseo fue un servidor, fue un hombre que estaba allí en sus quehaceres, allí estaba arando, y de repente pasó este profeta y le echó el manto sobre él, y algo aconteció con Eliseo, que hizo inmediatamente que dejara todas las cosas para ir en pos de Elías y seguirle y terminar todas las cosas que él estaba haciendo, la profesión o el oficio que él tenía allí arando, y como él despedirse de sus padres, su madre, romper el yugo y hacer leña, matar los bueyes, asarlos, y, ¿cierto?, después levantarse y ir tras Elías y le servía. De esa manera, ¿cierto?, ha sido nuestro llamamiento. Dios nos llamó. La unción de Dios, este mensaje que Dios nos dio, porque también es un tipo, Elías es un tipo de el profeta mensajero de la última edad, de nuestro hermano Branham. Y este profeta, ya dijimos que el ministerio de Elías es el Espíritu de Cristo. Y cuando este mensaje nos llegó, quizás a través de alguien que nos habló, o a través de un folleto, a través de literatura, a través de alguna manera, la unción vino sobre nosotros y algo pasó con nosotros que inmediatamente quisimos dejar nuestros quehaceres, donde estábamos nosotros, en los diversos sistemas en los cuales estábamos inmersos. Algunos estábamos en la política, otros estaban, ¿cierto?, en las religiones, otros estaban en las cosas del mundo, pero la pasó, ¿cierto? Y este manto de unción fue sobre nosotros, que inmediatamente hizo algo que nos hizo virar y salir de donde estábamos y dejar todas las cosas y comenzar a seguir. Y Eliseo vemos cómo le sirvió, tipo de la iglesia, tipo de la verdadera novia, tipo de la verdadera esposa, cómo le creyó a este hombre, ¿cierto? A este profeta Elías, y cómo lo siguió, cómo lo amó, cómo le creyó, cómo le sirvió. De la misma manera como nosotros amamos a Jesucristo, cómo amamos su palabra, cómo le servimos, cómo le seguimos. De esa misma manera, ¿cierto? La iglesia sirve a Cristo. No
¿cierto? No hubo nada que pudo hacer que Eliseo mirara hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, sino mirándolo solamente a él, así como la novia solamente mira a nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra revelada para el día y la hora en la cual vivimos, el Mesías, la palabra ungido de este día, los 7 truenos. Aquí tenemos entonces la imagen del profeta Elías con el manto y Eliseo allí arando con su yunta de bueyes y cómo Elías le echa el manto sobre Eliseo y cómo vimos ese llamamiento y cómo estábamos relatando así de la misma manera fue con cada uno de nosotros. Ahora aquí hay algo también importante. Por lo general, nosotros, hay muchos también de nuestros creyentes y de nuestros hijos e hijas que nacieron en el mensaje, nacieron en este mensaje y ellos también necesitan este llamamiento, necesitan esta clase de experiencia. Porque muchos de ustedes jóvenes, señoritas, ustedes nacieron en este mensaje, nacieron en hogares donde sus padres eran creyentes y que habían abrazado y habían aceptado este mensaje y están siguiendo este mensaje, pero ustedes necesitan esa misma clase de experiencia, esa misma clase de llamamiento, una experiencia personal, personal con la palabra, personal con Cristo. Como dijo el profeta, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Él tiene hijos e hijas de Dios. Y de la misma manera, como su Padre recibió a Cristo, como cada uno de nosotros lo recibimos, lo aceptamos, le creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en su nombre, fuimos santificados a través de su palabra, de su sangre, y fuimos sellados por el Espíritu Santo, siendo nacidos en el reino de Dios y creciendo y añadiendo esas virtudes para ser adoptados en este día. La misma clase de experiencia que ustedes, jóvenes, señoritas, niños y niñas, deben también ustedes tener. Ahora, por lo general, hay muchos, como decía, niños y niñas, nuestros hijos y nuestros jóvenes que nacieron en hogares cristianos. Entonces, hay muchos que piensan que siempre han estado allí y piensan que están bien. Ellos necesitan saber que ellos necesitan aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Necesitan saber que ellos son pecadores. Necesitan saber que no es solamente estar en el mensaje. El diablo quiere engañarlos y decirle, ustedes nacieron en una familia cristiana, ustedes creen el mensaje de este último día y ustedes también, pero eso es una mentira. Ustedes deben creer en este mensaje, creen en esta palabra, aceptarla en su corazón, recibir a Cristo como su Salvador personal, arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo y seguir hacia adelante, hacia santificación y el bautismo del Espíritu Santo, hasta ser nacido en el reino de Dios y crecer en las virtudes y la estatura de un varón perfecto. Que eso también valga para cada uno de ustedes, niños, jóvenes y señoritas que nacieron y que tienen que tener esa clase de experiencia de darse cuenta que ustedes son pecadores y que todos somos salvos por gracia y esa salvación no la encontramos en el mensaje, no la encontramos en una iglesia, no la encontramos en un ministerio, sino que la encontramos en una sola persona y esa persona se llama nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a 2 de Reyes capítulo 2 versículo 1 al 15. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó,
Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo, y nunca más le vio. Y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Aquí tenemos entonces la imagen, tenemos a Elías allí siendo llevado en carro de fuego y caballos de fuego, sin ver muerte, y el manto, y viendo a este servidor, a este profeta joven, a Eliseo, ¿cierto? Que es tipo de la novia, viéndolo ir y recibiendo, ¿cierto? Esa doble porción, porque el profeta Elías le había dicho, si me vieres ir, te será concedido lo que tú pides, y lo que él pidió, una doble porción del espíritu de Elías, así como también nosotros hemos pedido una doble porción, y eso es lo que Dios ha dado a nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto te digo, que si creéis en mí, las mismas obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores obras haréis, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Sabemos que las mayores obras son en cantidad, muchas más que lo que hizo Jesús, ¿cierto? Porque Eliseo hizo el doble de las obras que obró el profeta Elías. Así también nosotros hacemos el doble de las obras de nuestro Señor Jesucristo, la doble obra de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el ministerio del hermano Branham. Qué tremendas obras hizo Dios a través del hermano Branham, cuántas resurrecciones. Aún el hermano Branham dijo lo que Dios ha hecho en este pequeño ministerio, ¿cierto? Ha sido mucho más de lo que Dios hizo en el propio ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y así que él dijo, nuestro hermano Branham, que lo que él hizo, Dios hizo en el ministerio, en tu ministerio, solamente era un ensayo para lo que Dios haría en este ministerio final a través de la novia. Pues sabemos que no solamente es el hombre ungido, sino el pueblo ungido. Así que Mesías pequeño, Dios es pequeño para seguir obrando. Qué tremendo, qué maravilloso, qué grande, qué precioso. Vemos cómo Eliseo continuó y lo siguió a Elías, no solamente a través de Gilgal, no solamente a través de Betel, no solamente a través de Jericó, sino también el Jordán, donde sabemos que el Jordán significa muerte, separación.
Y este profeta, ¿cierto? Lo siguió, así como Cristo y la novia sigue a Cristo en todas sus pisadas, lo sigue a través de todas sus huellas, lo seguimos en el bautismo, lo seguimos, ¿cierto? En el bautismo, el Espíritu Santo, lo seguimos en sus obras, lo seguimos en todo lo que Él es, lo seguimos porque todo lo que es Él somos nosotros. Seguimos y seguimos hacia adelante. Aquí tenemos Elías tipifica a Jesucristo, y Eliseo tipifica a la novia del Señor Jesucristo, porque la novia es carne de su carne, vida de su vida, espíritu de su espíritu, palabra de su palabra, poder de su poder. Eso es lo que es la novia. La novia es Él. El profeta dice, ese mismo poder vivificador de Dios representado en estos dos profetas, fíjense sus nombres, son casi iguales, Elías y Eliseo. ¿Ven allí la novia y el novio? Uno de ellos es el Señor Jesús, la otra es la Señora Jesús. ¿Lo ven? Casi iguales entre él y ella. ¿Ven? Elías, y miren cómo es representado aquí. Ahora, Eliseo, este fue llevado en el rapto, representando a la iglesia. Muy bien, ese fue Elías. Y Eliseo reposó hasta la resurrección. ¿Ven? Es igual a un ave que requiere las alas para balancearse. ¿Ven? La iglesia fue representada allí mismo en esos dos profetas. Pero nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque la trompeta de Dios sonará y ambas alas se unirán y entonces nos iremos volando. Aleluya, nos iremos volando, porque sea entre los vivos, entre los muertos, ese poder vivificador aún vive. Así que la novia se va con él. La novia tiene esta gran promesa de irse en este arrebatamiento, de irse en este rapto. Porque sabemos que 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 en adelante, dice que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que saldremos juntos para recibir al Señor en el aire y para así estar siempre con el Señor. Ahí tiene a nuestro Señor Jesús y la señorita Jesús, la señora Jesús. Ahí tiene a Elías y Eliseo. Ahí tiene el poder vivificador para llevarnos de regreso a Dios. Miren, igual como Elías, ese gran profeta, un tipo de Cristo, Eliseo, el tipo de la iglesia, y una doble porción vino sobre ese profeta. Él llegó al Jordán cierto día, un tipo de este día, de este gobierno y las cosas que ahora tenemos, Acab, Jezabel y demás, como ustedes recuerdan mi sermón sobre Jezabel. Noten, cuando Eliseo seguía a Elías, había una razón. Amén. ¿A dónde lo llevó? Al Jordán, a Ramot de Galaad, a la escuela de los profetas y allá al Jordán. Por ese camino es que Él lo lleva a uno, por justificación, santificación y a morir para recibir vida. Amén. No a una denominación o algún credo, sino a la muerte del espíritu suyo para que usted pueda nacer de nuevo. Y Eliseo, Elías golpeó esa agua, cruzó caminando el Jordán y Eliseo lo siguió. Y cuando Eliseo regresó de nuevo a esta tierra, del otro lado, regresó con una doble porción. Hoy nosotros seguimos a Jesús en su muerte, sepultura y bautismo, muerte, sepultura y resurrección, más bien por el bautismo. Nosotros le creemos, nosotros morimos a las cosas del mundo, confesamos que nada somos, nos bautizamos en su nombre, somos sepultados con Él en el bautismo, resucitamos con Él en la resurrección. Nuestros espíritus viven por encima de las cosas del mundo. Entonces que estamos en Cristo, ahora tenemos una porción. Así que lo seguimos a Él, le amamos a Él, somos fieles a Él. No podemos quedarnos, no podemos detenernos, no podemos ir hacia atrás, sino solamente le seguimos porque le amamos, porque somos los servidores, somos Eliseo, la novia que recibe una doble porción, porque está escrito que la iglesia será reedificada en el poder
poder del Espíritu, y que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Así que vamos a recibir aquí la piedra de coronamiento, vamos a recibir el sellamiento de Dios siendo uno con Cristo. Aleluya. Dice el profeta, Dios hoy en día está tratando de vaciarnos del mundo y conseguir que nos vaciemos y seamos hombres y mujeres intrépidos que aman a Dios y que nos quedaremos con Dios y que cruzaremos la línea separadora, el Jordán, para que Él pueda usarnos para su gloria, morir a ese espíritu viejo nuestro, al espíritu humano. Esta es la hora en la que quiero que ustedes piensen intensamente. Y si nunca han cruzado este lugar, si ustedes nunca han cruzado esta línea donde ustedes todavía dicen, bueno, mi madre perteneció a cierta iglesia, eso está bien, eso no toma el lugar de ustedes, ¿ven? Dios está llamando hombres y mujeres hoy en día al frente de batalla. Él no los está llamando a Gilgal, tampoco los está llamando a Jericó o a Betel. Ellas perecerán, pero Él lo está llamando a cruzar el Jordán para que Él pueda hacerlos entrar en la escuela de su propio poder y formarlos y moldearlos. Así que no solamente lo hemos seguido allí en Gilgal, no solamente allí en Betel, no solamente allí en Jericó, sino que Dios nos ha llamado al Jordán y donde nosotros debemos cruzar el Jordán, y eso es morir a nosotros mismos, morir a ese espíritu viejo para ser nacido una vez más, otra vez en el reino de Dios. Entonces, para que Él nos moldee por su propio poder y nos forme y nos cree a su imagen y semejanza. Eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Para concluir esta enseñanza, el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice así, pero recibiréis poder. Eso es lo que estamos supuestos a recibir en este día. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nosotros lo hemos visto, quizás físicamente no estuvimos allí en esos días de la iglesia primitiva, pero sí estuvimos y lo hemos visto en la palabra, sí lo hemos visto que dice que se fue en una nube. El libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 20, dice así, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que nuestro Señor Jesucristo dice que era necesario que estuviera, dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y Dios restauró todas las cosas a través de Malaquías 4:5, y cuando todo el misterio y todo el mensaje fue declarado y restaurado, entonces Él regresó, y regresó allí en Apocalipsis 10:1, donde vimos que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y sus pies, dice, y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Así que dice la escritura, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Así como lo dijo a la iglesia primitiva de Alfa, así como me habéis visto ir alzado y envuelto en una nube, no miréis más al cielo, porque de esta misma manera me veréis regresar. Y nosotros lo hemos visto regresar. Y ahí está, el 28 de febrero del año 1963, en la revista Life, en la revista Ciencia, esa fotografía que fue tomada allí en el monte, en
en Tucson, Arizona, esos 7 ángeles que formaron esa columna de nube, esa columna de fuego, el rostro de nuestro Señor Jesús. Él vino envuelto en una nube y vino, clamó y rugió como un león y 7 truenos emitieron sus voces. Que mi hermano, nosotros lo hemos seguido y lo seguimos a él en estos 7 sellos, en estos 7 truenos, en toda la palabra. Sabemos y lo hemos visto y él cumplió su palabra. Se fue envuelto en una nube y vendría en una nube y nosotros lo hemos visto. Así que ¿cuál es la promesa? Pero recibiréis poder. Así que ¿qué es lo que estamos esperando? El poder, porque Cristo ha estado aquí con nosotros. El ángel fuerte de Apocalipsis 10:1 está con nosotros. El ángel de Apocalipsis 17 se fue a casa, pero el ángel de Apocalipsis 1 se quedó porque él tenía que menguar para que él creciera. Y él ha crecido por todo este tiempo. Y aquí estamos para ser sellados, para ser llenos con una doble porción del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.